a su programa La Luz del Mundo. Hay apóstol de Dios en la tierra y hay doctrina revelada. Los comentarios hechos aquí son responsabilidades del canal y no de la Iglesia La Luz del Mundo, ni de sus voceros, ni representantes legales. Muy buenas tardes tengan toda nuestra audiencia. Disculpen por la señal de internet que se ve un poco interferida, pero esperemos que a lo largo de nuestra transmisión podamos comunicarnos de manera eficiente, de manera efectiva. El día de hoy le traigo un tema, amada audiencia, para que ustedes puedan tener un concepto claro sobre qué significa el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Existen muchas personas con diferentes conceptos sobre el Espíritu Santo. Ahí en pantalla estará usted viendo qué es el Espíritu Santo. La pregunta, ¿qué es el Espíritu Santo? Algunas personas se imaginan que es una persona. Una persona, como todos sabemos, una persona tiene nombre, tiene una voluntad, tiene una propia identidad. Eso es una persona, ya sea de carne o ya sea de espíritu. Entonces, hay personas que se imaginan que el Espíritu Santo es la tercera persona de una Trinidad. Vamos a ver a través de muchas citas bíblicas qué es el Espíritu Santo. Para empezar, en el idioma hebreo, la palabra espíritu viene traducida, o más bien está traducida al español como espíritu, pero la palabra original de espíritu es ruach. Ruach es espíritu. Ustedes han oído que el apóstol dijo que un cuerpo sin espíritu está muerto. Efectivamente, en el caso del primer Adán, no estaba muerto, simplemente era un hombre, un cuerpo sin vida. Pero Dios dice que le sopló aliento en su nariz, aliento de vida. El espíritu, traducido desde el idioma hebreo, que es el primer idioma que existió, en donde está escrito el Antiguo Testamento, ahí encontramos que espíritu se traduce como viento. Entonces, Dios sopló aliento de vida, un viento de vida para que el hombre pudiera estar en completo funcionamiento. No estoy diciendo que el espíritu, el alma, consista en viento, de ninguna manera. Dios creó el espíritu dentro del hombre. Eso lo veremos en otra ocasión. Dios creó el espíritu dentro del hombre. Pero en el momento en que Dios le dio vida al cuerpo, le dio respiración, le sopló en su nariz respiración de vida, aliento de vida. Entonces, ya desde aquella época, el espíritu era viento, así tal cual se traduce ruach. En el idioma griego se traduce como pneuma. Pneuma es espíritu, igual también viene a ser viento. Entonces, en el primer Adán fue soplado aliento de vida, se le dio vida, fue soplado en él, en su nariz, aliento de vida. En el primer Adán. El segundo Adán sopló y dijo, recibid el Espíritu. Y sopló no hacia todo el mundo, sopló hacia sus discípulos y él dijo, reciban el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu Santo, el Espíritu de poder. Luego entonces, el Espíritu Santo entonces es viento, ¿se puede almacenar en tanques de oxígeno? De ninguna manera. Tanto como aquel viento o aliento de vida que fue soplado en la nariz de Adán, eso no era el espíritu que le daba vida al cuerpo, pero sí era una forma de representar, porque todavía no había formas de representar en el idioma hebreo, se decía ruach, viento, se sopló, no se puede soplar otra cosa más que cosas materiales,
También Jesús lo hizo para representar lo que se representó en Adán. También Jesús sopló y le dijo, reciban el Espíritu, y sopló. Sin embargo, llegó el día de la confirmación, en el día del Pentecostés, cuando se recibió el Espíritu de poder. Pero aquí vamos a razonar, ¿qué es el Espíritu Santo? ¿Es acaso una tercera persona? ¿Una segunda persona? ¿Una primera persona? No es ni primera, ni segunda, ni tercera persona de nada. El Espíritu Santo es un don de Dios que procede del Padre de las luces, porque Dios es el que de donde desciende todo don celestial. El Espíritu Santo es una sagrada virtud, es un sagrado poder que solamente lo tiene la iglesia de Jesucristo, la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Lo tuvo la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad del siglo I. Y hoy lo tiene la continuación de esa iglesia. Vamos a ver entonces si el Espíritu Santo es una tercera persona de alguna deidad o es una herramienta. Es un hermoso y santísimo don. El Espíritu se ha manifestado desde el Antiguo Testamento. Hubo hombres llenos de Espíritu, y no de un solo Espíritu, de diferentes espíritus, así como Jesús, que tuvo los 7 espíritus que reposaron en él, según lo dice Isaías 11:2. Pero vamos a ir por partes. El Espíritu Santo, entonces, es un hermoso don que ayuda, que intercede, que fortalece, que aboga, que habla, que se entristece, y que el escritor le da muchas cualidades a esa virtud para representar lo significativo que es el Espíritu Santo. Quien no tenga esta virtud sagrada, todos los hijos de Dios la tenemos en su iglesia, porque este don sagrado no se reparte ni existe en ninguna de las iglesias equivocadas, las iglesias falsas, de las que son dirigidas por un pastor sin ninguna autoridad, solo por una lectura bíblica. No, el Espíritu Santo no es ese. Esa es otra clase de espíritu. En el tiempo de Jesús operaba el Espíritu Santo y operaba el espíritu inmundo. El espíritu inmundo tenía sus características. El Espíritu Santo se le empezó a decir Espíritu Santo porque operaba mucho el espíritu inmundo. El espíritu inmundo es el de mentira, el del error. El Espíritu Santo es el que procede de Dios. Todo lo que procede de Dios es santo. Todos los espíritus que proceden de Dios son santos. Entonces, para contrastar al espíritu inmundo, el espíritu sucio, se habla del Espíritu Santo. La iglesia, la luz del mundo, cree en el don del Espíritu Santo, cree en la virtud del Espíritu Santo, cree en el poder del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo no es ninguna persona. Vamos a verlo. ¿Qué nos dicen los santos escritores bíblicos de la antigüedad? Si usted no me cree a mí, entonces tome su Biblia y lea las citas bíblicas que voy a mencionar. Ya no voy a leer la Biblia porque son muchos textos, pero para eso diseñé este programa, escribí los textos para que estén pasando en la pantalla y usted esté atento, para que si no quiere creerme a mí, bueno, como usted presume de conocer y de creer a los verdaderos apóstoles y profetas de la antigüedad, bueno, entonces léalos a ellos, léalos. Bien, vamos a ver. Aquí voy a quitar uno de ellos y ahí está ya. ¿Qué es el Espíritu Santo? Ahora, ¿qué es el Espíritu Santo? Lo hemos comentado que es el Espíritu Santo. Ahora vamos a verlo en el libro de Hechos 2:38. Ustedes recordarán qué dice Hechos 2:38.
En Hechos 2:38 dice, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Así dice la Escritura. Entonces, ¿qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, ¿qué no es una personalidad? No. El Espíritu Santo, ¿qué no es Dios? No, no. Dios es el que regala este don. Dios es el que da este don. Entonces, Dios no es un regalo, no es una dádiva. Dios es el que nos regala cuando le pedimos el don del Espíritu Santo. Donde dice que es un don, ahí lo dice en el texto que acabo ahorita de publicar. Aquí hay un saludo. Dice lo real y verdadero. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38, efectivamente. Dios le pague por su valiosa aportación. Ahí está en pantalla también. Ahí está en pantalla también para que ustedes puedan visualizarlo. Entonces, sigamos. También en Hechos 10:45, lo mismo nos vuelve a hablar que el Espíritu Santo es un don. En Lucas 11:13 también nos dice que el Espíritu Santo es un don. Así es que corresponde a ustedes verificar si lo que yo estoy diciendo es cierto. Y si no, refútenme. Estoy dando bases bíblicas para ver qué es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es Dios, no es Jesús. El Espíritu Santo es una virtud que proviene de Dios. Es un don proveniente de Dios. Es una dádiva, es un regalo, es un poder de Dios. Sí. Dice el hermano Agobi, Dios lo bendiga. Hermano, saludo desde Coahuila. Dios le pague, hermano Agobi. Dios le bendiga. Sigamos. Entonces, el Espíritu Santo no es una persona de ninguna manera. Ahora, ya lo vimos que es un don. Ahora veamos que también el Espíritu Santo no solamente es un don. El Espíritu Santo es un poder. Lea usted en su Biblia, en Lucas 24:49 y Hechos capítulo 1, verso 8, nos dice que el Espíritu Santo es un poder. Así se les dejó indicado a los santos apóstoles por Jesús, que no salieran de la ciudad, que no se fueran a otro lado, sino que permanecieran en Jerusalén hasta que fueran investidos del poder de lo alto, fueran llenos de poder. El Espíritu Santo entonces es una herramienta poderosa, no es una persona, no, que quede bien claro, es un don, es un poder, es un poder. Léanlo en Lucas 24:49 y en Hechos 1:8. Ustedes lo pueden ir leyendo en las Escrituras o confirmarlo. Entonces, vamos muy rápido porque quiero tomar nada más media hora y ya ven que luego el tiempo se alarga. Por eso me voy muy rápido y por eso preparé el programa para que ustedes vayan tomando nota y los que no puedan, yo sé que estos videos se los llevan al Fuentes y al Reyes. Está bien, les ayudé a estos dos señores y a otros más para que les ahorré el trabajo y se los anoté aquí para que los puedan ellos estar leyendo con tiempo. Bien, vamos a continuar. También el Espíritu Santo lo pueden ustedes confirmar. ¿Qué es el Espíritu Santo? Aparte de que he dicho que es un don, he dicho entonces también
que es un poder. Es un poder. Véanlo en Hechos 2:38, ya dijimos, el Espíritu Santo es un poder, ya lo dijimos también en Lucas 24:49 y en Hechos 1:8. Ahora vamos a ver, el Espíritu Santo no es una persona, el Espíritu Santo es una promesa. Nótese bien, promesa y persona es totalmente diferente. Es una promesa, ahí aparece en pantalla. El Espíritu Santo es una promesa. Hechos 2:33. Léanlo también, confírmenlo. Si creen que les estoy diciendo algo erróneo, contradigan lo que estoy fundamentando, porque nosotros como miembros en la Iglesia La Luz del Mundo argumentamos con fundamento, con bases. Aquí no nos dedicamos a ofender porque el Espíritu Santo nos dirige. El Espíritu de poder, la virtud poderosa del Espíritu de poder nos dirige para no ofender a las personas, sino que para que todas nuestras afirmaciones sean demostradas con poder, sean demostradas con fundamento. Y aquí estoy mostrando, ahí vean en pantalla, estoy dando el texto. El Espíritu Santo no es una persona, es una promesa. Hechos 2:33. Así es que permítanme ver, dice el hermano Lot Páez, amén. Lo real y verdadero dice, así que exaltado por la diestra de Dios, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo que ha derramado esto que a vosotros veis y oís. Efectivamente, así es. Esto es lo que el Espíritu Santo, una promesa. Bendito sea el nombre del Señor. Esto dice Hechos 2:33 y nuestro hermano lo transcribió. Perfectísimo. Dios le pague, hermano. Sigamos. Entonces, dijimos, no es persona, es un don, es un poder y es una promesa. Pues no solamente eso, también el Espíritu Santo es un sello. El Espíritu Santo no es una personalidad, el Espíritu Santo es un sello. Y el sello dice en Efesios 4:30, dice que fueron sellados, en el caso de los hermanos de Éfeso, fueron sellados con el Espíritu Santo para el día de la redención. Entonces, ¿cómo? ¿El Espíritu Santo no es una persona? No. El Espíritu Santo es un sello. Y ese sello es el que nosotros, los hijos de Dios, en la Iglesia de Jesucristo, la Luz del Mundo, tenemos como distintivo para el día de la redención. Si hoy viniera el Señor Jesús, nos identificaría inmediatamente con ese sello, con el sello del Espíritu Santo, con el sello de poder, no con otra personalidad más, no, con esa herramienta, con ese sello, el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros, los que estamos dentro de la Iglesia de Jesucristo, naturalmente, los que hemos llenado los requisitos que el Espíritu de Dios mismo pide en su iglesia. Hay que pedirlo. El Espíritu Santo no se da a todas las personas, no. Para empezar, el Espíritu Santo se da a las personas que le obedecen. En nuestra iglesia hay también hermanos que no tienen el Espíritu Santo y están ellos conscientes. Y no lo tienen por diferentes razones. Una, porque no están en obediencia. Otra razón puede ser porque no lo han pedido. Tienen la necesidad del Espíritu Santo, pero no la sienten. Y es muy diferente. Entonces, hay hermanos en la Iglesia Luz del Mundo que no tienen este espíritu de poder, esta virtud. Dice Sadrach García, Juan 3:5, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Correctísimo, Dios le pague, hermano. Les agradezco mucho esta valiosa aportación en estarme apoyando con los textos. Igual, se agradece. Yo sé que el resto de la audiencia también podrá estarlo consultando en sus propias traducciones bíblicas. Dios les pague. Bien,
Ese texto que nos acaba de dar el hermano evidentemente nos muestra que el que no nazca de espíritu, el Espíritu Santo, o dicho de otro modo, el Espíritu, no es necesario que digamos santo, proviene ese Espíritu de Dios, proviene ese Espíritu de poder, y lo que venga de Dios es santo. Ese Espíritu en el Antiguo Testamento no era común mencionarlo como el Espíritu Santo, solo como en 2 o 3 ocasiones aparece como el Espíritu, aquí la frase, el sintagma nominal, Espíritu Santo o Santo Espíritu, como David cuando dijo, no quites de mí tu Santo Espíritu. Entonces, pero igual ese Espíritu marca la nueva vida. Así como Adán, el cuerpo de Adán inerte no tenía vida, a través del Espíritu que le es soplado, y no digo que la sustancia espiritual le fue soplado, el Espíritu fue creado en él, pero le fue soplada una representación, le fue soplado en su nariz, y cuando se le fue soplado en su nariz aliento de vida, inició la vida. En el caso del primer Adán, ya lo dije. En el caso del segundo Adán, el segundo Adán llamado Jesús, después de haber sido resucitado, después de resucitar, sopló. Así lo dice en las Escrituras, en Juan 20:22, y Jesús sopló y le dijo, recibid el Espíritu. Entonces, señal de una nueva vida, el texto que ya relacionó el hermano, el que no nazca de nuevo, el que no nazca de Espíritu, no puede entrar ni ver el reino de Dios. Muy bien, sigamos adelante. El Espíritu Santo es un espíritu de poder. Ese espíritu no es el único que todos debemos tener. Hay más espíritus que debemos tener. El primero que tuvo los 7 espíritus y que reposaron en su persona fue el Mesías. El Mesías, Yahshua HaMashiach, fue el primero que tuvo estos espíritus. Y estos ustedes lo pueden leer en el libro de Isaías capítulo 11, verso 2. Allí está pasando en su pantalla. Allí está pasando. Lean cómo Isaías profetiza que en Jesús iba a estar el Espíritu de Jehová, el Espíritu de la sabiduría, el Espíritu del temor, el Espíritu del entendimiento. En el hebreo dice entendimiento, en la traducción española de Don Reina Valera dice inteligencia, pero igual no vamos a detenernos en ello. Inteligencia, o como dice en español y en lenguaje hebreo dice entendimiento, da igual. Y el Espíritu del consejo y el Espíritu del poder, esos 7 espíritus, dijo el profeta Isaías, que vendrían a reposar en Jesús, en Yahshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Veamos cómo en el hebreo ya se estaba profetizando de estos 7 espíritus. El espíritu de poder era uno de ellos. Y ese espíritu de poder es santo. Todo lo contrario al espíritu inmundo, al espíritu del enemigo, al espíritu de error. Entonces, esos 7 espíritus iban a reposar en Jesús, el Mesías. 7 espíritus, es el espíritu de poder, el cual también nosotros tenemos como ese espíritu de poder que bajaría en el día del Pentecostés. Ese espíritu de poder, esa virtud poderosa, ese don, esa fuerza, ese sello, ese espíritu de poder que procede solamente de Dios, del Padre de las luces, estaba dentro de los 7 espíritus, como el espíritu, repito, el de consejo, sabiduría, conocimiento, inteligencia, el espíritu de Jehová, el espíritu del temor de Dios, esos 7 espíritus que reposaron en Jesús. Esos 7, algunos de esos espíritus ya reposaron en otros siervos de Dios y en otros auxiliares de los siervos de Dios. Ahorita vamos a verlos. De esos 7 espíritus, no son 7 personalidades, de ninguna manera, no son 7 identidades, no, de ninguna manera, no. Veámoslo, de esos 7 espíritus ya a estas alturas, cada quien de ustedes ya lo pudo haber leído en su traducción bíblica, en el
libro de Isaías, capítulo 11, verso 2. Bien, quitaré ese texto para poner el resto. Bien, ahora veamos que no solamente existieron mencionados esos espíritus. Lean en Apocalipsis, capítulo 1, verso 4, capítulo 3, verso 1, capítulo 4, verso 5, capítulo 5, verso 6. En esas 4 citas bíblicas, ustedes van a encontrar que esos 7 espíritus proceden de Dios, están delante del trono, están según la visión que tuvo el apóstol Juan, de acuerdo a la visión que él nos puede narrar y puede interpretar y tratar de dejarla trató de dejarla en su libro para las 7 iglesias, no para todas las religiones, es otro punto, nada más para su iglesia, 7, esos 4 textos que he dado, habla de 7 espíritus. Esos 7 espíritus dice que los vio también como 7 lámparas. Y la interpretación que le dio el apóstol, y que la creemos, que esas 7 lámparas que él pudo ver en esa visión, él le da el significado que eran 7 espíritus de Dios. Y luego dice que vio, ahí en esa misma cita que les di, vio en medio de los que estaban en el cielo como a un cordero, así como que sacrificado, como que ya inmolado, y dice que vio unos ojos. Y esos 7 ojos, la interpretación que le da el apóstol Juan es que esos ojos eran los 7 espíritus. Aquellos que en Isaías se mencionan, esos espíritus reposaron en Jesús. Y estos ya en otros momentos, si nos da tiempo, hablaré de quiénes. Algunos serían 4 espíritus, otros 3 espíritus, otros 2 espíritus en el Antiguo Testamento. Pero si me alcanza el tiempo, porque creo que estamos tomando mucho tiempo, y Sadrach García ya nos aportó. México Lindo dice, oiga, ¿se puede decir que el Espíritu Santo es un cúmulo de virtudes? No, el Espíritu Santo no es un cúmulo de virtudes. Eso pregunta alguien aquí, México Lindo, dice, oiga, ¿se puede decir que el Espíritu Santo es un cúmulo de virtudes? No, el Espíritu Santo es una virtud poderosísima, porque procede del Todopoderoso, claro, administrada y suministrada por los debidos conductos, eso que por Jesucristo, por su apóstol, de cada generación, etc. No en las religiones X, no, solamente esto sucede en la única iglesia de Jesucristo. Con la siguiente aportación que daré en esta transmisión, deberá quedar claro para lo que nuestro amigo de México Lindo acaba de preguntar. Veámoslo en Hechos, capítulo 3 y verso 5. Es un poderoso texto para poder entender y razonar juntos, que el Espíritu Santo no es una persona. No, para nada, no se vayan a equivocar. Si tu pastor te ha dicho que el Espíritu Santo es una persona, él lo está diciendo con otro doble sentido. ¿Por qué? Porque él quiere conservar el tema de la Trinidad católica o Trinidad egipcia y otros mitos y ritos, y por eso es que te dice esto. Y como en la mitología de las Trinidades se le adjudica una cierta autoridad al componente de la Trinidad, entonces tu pastor seguramente quiere adjudicarle la autoridad a un supuesto personaje llamado Espíritu Santo, pero eso no es cierto. En este texto, si lo entiendes y lo razonamos juntos, vas a salir de dudas que el Espíritu Santo no es una persona. El Espíritu Santo es una virtud, como lo acaba ahorita de preguntar México Lindo. El Espíritu Santo es una virtud como cualquiera de los otros espíritus. La palabra
espíritu tiene la connotación de poder, tiene la acepción también de virtud. Eso. Entonces, esos 7 espíritus son 7 virtudes poderosas que operaron en Jesucristo el Mesías. Son 7 virtudes. Y de entre ellas dice que había necesidad entre los hebreos, y los apóstoles dijeron al verse reclamados por los griegos que había necesidad de las viudas judías, y él dijo, no es justo que dejemos el ministerio y la palabra de la predicación y vayamos a atender asuntos materiales. Y le dijeron a la multitud de discípulos, no de las religiones, de los discípulos. Los apóstoles dijeron a los discípulos, vayan e inspeccionen, dicen el idioma griego. Traducido al español, algunos dicen, y busquen a hermanos que tengan buen testimonio. Y en estos encontramos, de entre los que se encontraron, encontramos a Esteban. Encontramos a esto, leanlo en su Biblia, en Hechos 6:3. Bueno, dice lo real y verdadero, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Juan 14:17. Dios le pague, hermano, por esa linda aportación. Bien, en el Evangelio, permítanme leerlo en una traducción hispana, porque tenía yo aquí en coreano, permítanme. Vamos a leerla en español. En español vamos a leer este texto que sí me quiero aquí detener un poco porque hemos invertido tiempo en otros. Y quiero que en esto, vean, Hechos capítulo 6, verso 3. Dice, busquen pues, hermanos, de entre vosotros a 7 hermanos de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Aquí no dice, en el manuscrito griego, no dice llenos del Espíritu Santo, dice llenos del Espíritu, o sea, llenos de poder. No dice del Espíritu Santo en el manuscrito griego. En la Reina Valera, que ahorita estoy leyendo, sí dice del Espíritu Santo, pero no importa, sí se refiere al Espíritu Santo, aunque literalmente el escritor Lucas no dijo el Espíritu Santo. Dijo, llenos del Espíritu y de sabiduría. Pero en el verso 5 sí dice, y agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. Lo que los apóstoles pidieron que tuvieran los 2 espíritus, el espíritu de poder y el espíritu de sabiduría. Pero los hermanos no solamente encontraron eso, encontraron también que de entre ellos había uno lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. Bueno, no está mal tener a ministros que estuvieran llenos de 2 cosas, llenas de los 2 espíritus. Los apóstoles solamente encargaron que tuvieran los 2 espíritus, el espíritu de la sabiduría y el espíritu del poder. 2 espíritus de los 7 que estuvieron en Jesús. Que estuvieran llenos de poder, del espíritu de poder, y llenos de sabiduría. Bien, a estos 2 espíritus, poderes, virtudes, como le puedas llamar, ahora que ya hemos puntualizado que es el Espíritu Santo, no podemos, en lenguaje correcto, no puedes juntar a una virtud con una persona, o viceversa, no puedes juntar a una persona con una virtud. O puedes asociar virtud con virtud o persona con persona. Por ejemplo, si te hablan y tú respondes telefónicamente, ¿y con quién estás ahorita ahí en tu oficina? No puedes decir, mira, estoy con un cliente, con mi esposa y con el temor, o con el espíritu del temor y con el espíritu de la sabiduría. Estoy con la sabiduría. No, y también ¿sabes quién está aquí en casa? También está, pues aquí está la fe.
No puedes mezclar el lenguaje correcto, no puedes mezclar virtudes con personas. O bien le dices a la persona que estás con personas, acompañado de personas, o bien le dices que tú tienes ciertas cualidades o a otra persona. O puedes decirle que la persona que está contigo está llena de cualidades, de virtudes, está llena de cualidad, llena de fe. En este caso, los apóstoles pidieron que estuvieran llenos de Espíritu Santo y de sabiduría. Entonces, si el Espíritu Santo fuera una persona, como una persona espiritual, como de eso en el supuesto caso sin conceder de la Trinidad, no podrían estarlo juntando con una otra cualidad, con una virtud, con un don, no, de ninguna manera. Podrías asociarlo, el Espíritu Santo, si fuera una persona, como dicen ellos, de la divinidad, puedes asociarlo con el espíritu de otro espíritu, por ejemplo, del arcángel Miguel, del ángel Gabriel, etcétera. Espíritus con espíritus, personas con personas y virtudes con virtudes. Entonces, no puedes decir, es que está aquí llena una persona de espíritu, sí se puede decir, está llena de Espíritu Santo y de sabiduría, sí, claro. ¿Por qué? ¿Porque las dos son personas? No, porque las dos son virtudes. La sabiduría, ¿quién no sabe qué es una virtud? Todo el mundo sabemos que es una virtud, es una sagrada cualidad, es un espíritu. Ese espíritu de sabiduría es el que en Isaías 11:2 se profetizó que reposaría en Jesús. Jesús fue el primer ser en donde estuvo todo este grupo de los 7 espíritus. Entonces, los apóstoles piden que esté lleno de Espíritu Santo y lleno de sabiduría, porque para los apóstoles el Espíritu Santo no era una persona. Por eso correctamente en su lenguaje asociaron a la virtud del espíritu de poder con el espíritu de la sabiduría. Ambas cosas. Y digo ambas cosas porque el Espíritu Santo no es una persona, es una virtud, es una cosa. Una cosa, es un regalo, es un don que procede del Padre de las luces. El Espíritu Santo lo da Dios, lo regala Dios, lo envía a Dios. Así, bendito sea el nombre de Jesucristo. Ese es el Espíritu Santo. Bien, entonces, el Espíritu Santo, pero sin embargo dice en el verso 5 que eligieron a Esteban. Y dice aquí, no dice que estuviera lleno de sabiduría, pero en lugar del espíritu de la sabiduría, dice que estuvo lleno de Espíritu Santo y de fe. Otra vez. No acompañó el Espíritu Santo a la sabiduría, pero acompañó a la fe. Bueno, son buenas cualidades. Entonces, es así como el Espíritu Santo no es una persona, es un regalo de Dios. Dice lo real y verdadero, dice virtud es capacidad que tiene una cosa de producir un determinado efecto positivo. Efectivamente, así tengo la definición. Virtud es una capacidad que se tiene para producir un efecto, pero positivo. Y el Espíritu Santo produjo y producirá efectos positivos. Son capacidades que tenemos nosotros, los hijos de Dios, el Espíritu Santo. Así como la sabiduría, es otra virtud, es una capacidad. Es una capacidad que produce efectos positivos. El espíritu del temor de Dios es otra capacidad que produce efectos positivos. El espíritu del consejo, igual. El espíritu del conocimiento o ciencia, igual. El espíritu de la inteligencia o entendimiento, como se dice en lengua hebrea, igual. El espíritu de Dios, también. El espíritu del poder, que es el del Espíritu Santo, también producen efectos positivos. Nos ayudan, nos fortalecen. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Dice, también alguien, dice,
No le entiendo a este señor, pero sigamos. Ahora, vamos, cualquiera que quiera refutarme lo invito, pero que lo haga con textos bíblicos, porque adoptar una conducta de indigente o de borracho, creo que eso no viene a aportar nada aquí en esta transmisión. Aquí, si vienes y traes ofensas, tú que estás escribiendo ahí con ofensas, me estás dando a entender prácticamente que ni sabes qué es el Espíritu Santo. Ni sabes, ni lo tienes y lo muestras con tus obscenidades. Así es que vamos a ver también cómo se manifiesta el Espíritu Santo, pero rápidamente vamos a ver. Lo que yo estoy citando son puros textos que tú crees y que tú los lees y los tienes en tu Biblia. No tienes por qué molestarte, los estoy mostrando en la Biblia tal cual. Dice en 1 de Reyes 7:14, allí también ustedes leanlo en casa, ahí también dice que alguien tuvo de estos 3 espíritus, sabiduría, el Espíritu de Dios, etc. Vámonos rápido al Éxodo. También en Éxodo, léelo en tu casa, Éxodo 31:3, allí alguien también tuvo, creo que se llamó Bezalel, 4 espíritus, espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento, espíritu de Dios. También el espíritu, ese espíritu de virtud, de poder, viene de Dios, que quede bien claro, porque luego toman mis videos y los adaptan a su capricho y con morbosidad. Y ya sé que se los llevan al Fuentes del Rey, pero escuchen bien, el Espíritu Santo es un don de Dios que lo da Dios, no a todas las religiones, solo a los que se lo piden y en su iglesia y a través de los debidos conductos. Así como Juan bautizó con una herramienta llamada agua, Jesús bautizó con otra herramienta que se llama Espíritu Santo. Así Juan bautizó con agua y Jesús con Espíritu Santo, y lo sigue haciendo hasta el día de hoy en la iglesia de Jesucristo. Entonces, pero el Espíritu Santo se recibe por la administración. Este Espíritu se recibe por la administración de un varón de Dios, de un hombre de Dios. Y no solamente el Espíritu del poder, se recibe también por un varón de Dios, se recibe el Espíritu de sabiduría y el resto de espíritus que reposaron en Jesús. Vamos a leerlo, porque lo primero que me dicen, ¿y lo puedes demostrar? Claro que sí, vamos a leerlo. En el Antiguo Testamento vas a poder encontrar cómo el Espíritu se recibía por la mano de Moisés. Ya vimos en Éxodo 31:3, ok, ya lo leyeron. Alguien tuvo 4 espíritus. Ahora vamos a ver cómo Josué, el auxiliar que apoyaba en el ministerio al profeta de Dios, llamado Josué, era el auxiliar, y dice, léanlo, en que él también recibió. Eso pueden leerlo, ya no lo anoté, en Deuteronomios 34:9. Pueden leerlo en casa, Deuteronomios 34:9. Dice que Josué fue lleno de sabiduría por las manos de Moisés. Así tal cual lo dice la Escritura. Ese espíritu de sabiduría que reposaría también en Jesús, lo tuvieron otros santos siervos de Dios. Así como el espíritu de la ciencia que también estuvo en Jesús, el espíritu del consejo, el espíritu de la inteligencia, el espíritu de ciencia, de entendimiento, lo tuvieron otros siervos de Dios. En el caso de este servidor de Moisés, tuvo el espíritu de sabiduría por las manos de Moisés. Léanlo también ustedes en casa. Ahora, el Espíritu Santo se tiene por la intervención de los apóstoles, aunque les duela a los ex-LDM, pero así lo dice la Escritura. Así lo dice la Escritura. El Espíritu Santo se recibe por la oración de los apóstoles. Léanlo en Hechos capítulo 8, verso 15.
y los Hechos de los Apóstoles, léanlo. El Espíritu Santo se recibe por la oración de los apóstoles. Si tú en tu templo crees tener Espíritu Santo porque te lo dijo tu pastor, estás equivocado. No, no. El Espíritu Santo se recibe por la administración. Y cuando digo por la administración, puede ser porque los apóstoles de forma personal, así como Moisés le impuso las manos sobre Josué y le dio la bendición, la oportunidad para que fuera lleno del espíritu de sabiduría, también los apóstoles tienen en la administración que ellos tienen, pueden transmitir el espíritu de poder, el Espíritu Santo. Si no lo crees, léelo en tu Biblia, léelo en Hechos 8:15. Ahí te dice, y lo parafraseo, que los apóstoles vinieron y oraron, y por la oración de los apóstoles recibieron el don. No recibieron una persona, no, recibieron el don, el espíritu de poder, llamado espíritu de cualidad santa. Si no lo crees, léelo en 8:15. También el Espíritu Santo se recibe por la imposición de las manos, pero por la imposición de las manos de los apóstoles. No por tu pastor, por tu arzobispo o por tu cura católico, o porque leíste la Biblia, te la encontraste, alguien te regaló una Biblia y dijiste, ya soy lleno del Espíritu Santo. No, pues es fácil decir que estás lleno del Espíritu Santo, pero ese no es el Espíritu Santo. Ahorita vamos a ver por qué no. Pero para empezar, estamos viendo que no puede ser el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se recibe por la imposición de las manos de los apóstoles. Ya lo están leyendo ahí en Hechos 8:17. Los apóstoles impusieron las manos y así recibieron el espíritu de poder, el don, el sello, la promesa. Eso es el Espíritu Santo. Que no te digan que es una tercera persona de una mitología de la Trinidad. No, eso no es. Eso les conviene decir porque pues si no, ¿a quién le atribuyen la autoridad con la que se atreven para predicar? Vamos a leer un poco los saludos. Dice el hermano Aarón Aguilar, amén, saludos de Charlotte, North Carolina, Dios le pague, Dios le bendiga, hermano Aarón. Martínez de Jesús dice, ¿el Espíritu Santo es Dios? Pregunta, no es Dios. Para que veas, voy a poner tu pregunta en público, ahí está apareciendo. El Espíritu Santo pregunta, ¿es Dios? No. Es tan solo una partecita de Dios. Es una de esas cualidades que Él tiene. Es una virtud de Dios. No tanto como un atributo. Es antes de que existiera el hombre quien hace los atributos, quien atribuye, no. Dios tiene esas cualidades, esos espíritus. De Él procedieron los 7 espíritus que vinieron a posar en Jesús. Antes y Jesús no los tenía desde el vientre de la madre, como en el caso del profeta Juan, que fue lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. En el caso de Jesús no fue así. Él lo recibió ya unos 3 años antes de morir aproximadamente. Entonces, el Espíritu Santo no es Dios. El Espíritu Santo es una virtud que proviene de Dios. Eso sí, es una virtud que proviene de Dios. Siguiente dice el hermano Agobi. No, Martínez de Jesús, ok. El Espíritu Santo no es Dios, sino que Dios provee ese don, el cual es poder de lo alto para ser guiados por el camino del bien y la justicia. Excelente. Es un don. Así lo vimos, perfectísimo. Es un don, es una herramienta, es una virtud poderosa
Nosotros creemos en el Espíritu Santo. La Iglesia, la luz del mundo, no omite el Espíritu Santo, no omite, pero no solamente eso, no solamente el Espíritu Santo. También no omitimos al espíritu de la sabiduría, el espíritu del consejo, el espíritu del temor de Dios, el espíritu de la inteligencia, el espíritu del conocimiento, el espíritu de Dios. O sea, no nada más es uno. La gente se empeña en hablar del Espíritu Santo. No, que hablen del resto de los espíritus, de los que posaron en Jesús, de esos 7 espíritus. Son los que nosotros debemos de proveernos, porque son herramientas sagradas, celestiales, que nos ayudan y nos seguirán ayudando para llegar al reino celestial. Esos 7 espíritus, quien los tenga no va a ofender, no va a estar escribiendo aquí cosas obscenas, no va a andar siguiendo a los morbosos en sus programas para decir ofensas. No, de ninguna manera, porque el Espíritu Santo no se manifiesta de esa manera. Dice lo real y verdadero, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Léanlo en Hechos 8:18. Efectivamente así es. Y él quería que se le diera ese poder, porque él, quieras o no, ya era un hermano nuestro en la iglesia, ya se había bautizado. Y él también, al ver que los apóstoles tenían la autoridad de Dios y transmitían el Espíritu Santo, oraban y hasta ponían las manos, y el Espíritu Santo llegaba y llenaba los corazones, Simón, él dijo, no, pues yo también quiero ese poder, y ofreció dinero. Pero no, pues, eso es algo profano. Dice Franco Carrera Fer. Ya faltaba este cliente. El cliente le llamo sarcásticamente porque no falta en todos los lados como XLDM. Para preguntar, dice, antes de 1926, ¿hubo manifestaciones del Espíritu Santo? Pregunta. Si es pregunta, yo le respondo, no. Las manifestaciones del Espíritu Santo, que quede bien claro, no es el tema de hablar de los dones, pero Dios dio dones a los hombres rebeldes. Y cuando digo los hombres rebeldes, son aquellos que no creen en Dios y sin embargo tienen sabiduría, tienen ciencia, tienen conocimiento, tienen poderío, tienen esas mismas cualidades, pero que provienen de aquí mismo del hombre, no provienen de Dios, provienen del hombre. Entonces el apóstol Pablo, él habla de que dijo, no quiero que ignoréis acerca de los dones, pero no de los dones materiales, eso ya desde la época del imperio o del reinado de Faraón, ya se hablaba de la ciencia y de la sabiduría egipcia. No, el apóstol Pablo dijo, quiero que no ignoren acerca de los dones espirituales. Así es que los dones espirituales solamente los administran los apóstoles. Digo, no he venido a hablar de los dones porque es salirme del tema, pero solamente para responderle, antes de 1926 hubo manifestaciones del Espíritu Santo, ni manifestaciones y ni derramamiento de Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se derrama por la administración de un apóstol, ya sea de manera directa que imponga las manos, o ya sea que el apóstol esté en determinada ciudad y desde allí él ora todos los días por su iglesia. Ya sea que la oración la haga de manera personal o la haga de manera ausente, su oración es poderosa y es eficaz. La oración del justo puede mucho, es eficaz. Bien. Franco hace otra pregunta. Antes de que Jehová llamara supuestamente a Eusebio y Joaquín, ¿había manifestación del Espíritu Santo? No. Si le está llamando manifestación a que cualquiera podía interpretar correctamente el mensaje escrito en tu traducción bíblica, no. Que había personas que le atinaban de todo a prueba y error, sí, había puntos donde sí le atinaban. Pero hoy en día podemos ver que yo no conozco a personas que tengan las manifestaciones del Espíritu Santo,
¿Tendrán sabiduría? Sí. ¿Tendrán poder? Sí. ¿Tendrán inteligencia, ciencia, consejo? Sí. Pero eso no proviene del Espíritu. Eso se le llama ética, eso se le llama moralidad. Todas esas buenas cualidades se aprenden en la universidad o se aprenden en algún instituto, en alguna escuela, pero esa es ética. Eso no tiene nada que ver con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, así como lo dijo Jesús, viene y trae manifestaciones. Dijo que cuando viniera ese Espíritu iba a guiar a toda verdad y a toda justicia. De manera, cualquier pastor o predicador que predica, si no tiene el Espíritu Santo, entonces no está hablando nada celestial, está hablando pura letra, lo que cualquier ateo puede hacer, lo que cualquier ateo hace. Cualquier ateo puede agarrar una Biblia y hablar delante de personas y leerla y darle una interpretación, y puede leer literalmente: Dios es uno, amarás a Dios con todo tu corazón, y el ateo bien que puede entenderlo y puede entender que ahí dice que hay que amar a Dios, y el ateo puede entender que Dios es uno. Pero esa sabiduría no es de Dios, esa sabiduría es de aquí, de la tierra. Eso es lo que hace un predicador evangélico, eso es lo que hace una religión. Entonces, ¿cómo te vas a dar cuenta que alguien que diga tener el Espíritu Santo y no lo tiene? Ya déjate de ilusionarte, ya deja de llevarnos la contraria. Por un momento piensa en beneficiarte. Yo no te voy a decir que creas, por favor, y que me escuches, por favor. No, si tú crees y vienes a la verdad, no me haces ningún favor a mí, ni a Dios, ni a Cristo, ni a su apóstol. Hazte el favor a ti, amable amigo. Tanto XLDM que andas allá afuera por pecado, regresa a la iglesia de Jesucristo. Mira, primera forma en que te vas a dar cuenta que no tiene el Espíritu Santo la persona que esté predicando, aunque tenga una Biblia y hable de los profetas y de Dios y de los apóstoles. Una, por su forma de predicar. Predica por envidia, ese no es el Espíritu Santo el que lo dirige. Predica por envidia, así como Isaac Fuentes, que ya reconoció en público, por ahí en uno de sus videos aparece y dice que él ha cometido errores y que siempre ha atacado a la luz del mundo y ha cometido errores. Bueno, nosotros lo sabemos que son errores, pero lo bueno de él, por lo menos en esa fracción lúcida, reconoció éticamente que ha cometido errores. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no lo guía. Se dedica a difamar. El Espíritu Santo no difama. El Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo, dice el Espíritu de Dios, no hables con torpes palabras. Si tú aquí estás escribiendo torpes palabras o en los otros grupos de youtubers, de mis hermanos, de Lo Real y Verdadero y de otros grupos, si tú vas y lanzas puras obscenidades, razona por un momento, por un instante. ¿Crees que el Espíritu Santo te está dirigiendo para ofender a mis hermanos u ofender al apóstol de Jesucristo? Te creo que no le creas y estás en todo tu derecho, y no nos molestamos que no creas en el apóstol Nazón Joaquín. Pero que lo ofendas, eso no es una muestra que te está guiando el Espíritu Santo. Ahí te va otra forma. Si tú estás bautizado en una traducción errónea del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ese texto de Mateo 28:19 no existe en el manuscrito hebreo, no existe. Y es más, como prueba de ello, ninguno de los apóstoles que fueron dirigidos por el verdadero Espíritu Santo, ninguno bautizó eso. Tú, trinitario, tú, Carlos Reyes, que me estás escuchando y que te va a llegar este video, si no lo estás oyendo ahorita, te lo llevan tus ayudantes. Muéstrame, dime que estoy en error. No diga, necio, tonto, esto, al otro. No digas eso. Demuéstramelo con las Escrituras. Demuéstramelo con la Biblia que estoy mal. Dime cuál de los que de verdad fueron guiados por el verdadero Espíritu Santo, no por el espíritu de error. Dime, ¿quién de ellos bautizó en 3 pronombres personales? Padre, Hijo, Espíritu. ¿Quién de ellos bautizó? Muéstramelo. Pero el apóstol Nazón Joaquín, como tiene el Espíritu Santo, él bautiza en el nombre de Jesucristo. El apóstol
apóstol Samuel Joaquín de la misma manera. Yo fui bautizado y recibí mi bautismo en aquella época del apóstol Samuel Joaquín y lo hizo en el nombre de Jesucristo. Si tu amigo oyente en este momento estás escuchando que tu pastor te bautizó no en el nombre de Jesucristo, detente, no sigas asistiendo a esa religión. Acércate a un pastor o a un miembro de la iglesia La Luz del Mundo para que de manera efectiva y eficiente te ayude y te ilustre cómo el Espíritu Santo inspiró a los verdaderos apóstoles del siglo I y el verdadero Espíritu Santo. El falso Espíritu Santo dice que no es necesario que invoques el nombre de Jesucristo, que ya Dios lo sabe. Otros dicen, no, debes de bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque ¿quién es mayor, Jesús o los apóstoles? No, pues que Jesús, bueno, ahí está. No te confundas. Amigo oyente, escucha bien. Si tu pastor te ha bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, estás en un error. Si tu bautismo no está hecho en el nombre de Jesucristo, ven a la iglesia La Luz del Mundo y bautízate por primera vez o recibe tu bautismo por primera vez. Porque así hizo el apóstol Pablo cuando se encontró a unos discípulos de Juan el Bautista que fueron bautizados no en el nombre adecuado para la salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podamos ser salvos más que en el nombre Jesucristo. Ese nombre debe de ser invocado. Es cierto, no el nombre de Pablo, Pedro, apóstol, Aarón, Samuel, Nazón. No, esos nombres no son para invocarse en un bautismo. Claro que no, solamente hay un nombre. Ese nombre es el nombre de Jesucristo. Si tú en tu religión no estás bautizado correctamente, es porque no hay Espíritu Santo allí. No hay ni Espíritu Santo, ni Espíritu de sabiduría, ni de poder, ni de consejo, ni de temor de Dios, ni de ciencia, ni de entendimiento. No hay Espíritu de Dios allí. Bien, la otra forma es, si tu pastor te enseña a adorar a Dios de una forma impropia, con música instrumental, error. No es el Espíritu Santo el que los está guiando. Es un gozo carnal. Porque en la iglesia primitiva se usó la música vocal, la que sale de aquí de la boca, la música vocal. No la música instrumental, ni los aplausos, ni los panderos, ni las guitarras, ni el violín, ni las maracas, ni etcétera. La iglesia de Jesucristo ya en la real adoración, guiados por el verdadero espíritu de poder, guiados por ese Espíritu Santo, supieron adorar a Dios. Alguien por ahí dijo, y muéstrame, a ver, tu apóstol Nazón, y que nos muestre una de esas revelaciones de las que no se vean aquí escritas, de las que no se puedan leer y sean correctas y que no contradigan lo sagrado. Correctísimo, con mucho gusto. Ahí está. El apóstol Nazón Joaquín, guiado por el Espíritu de Dios, enseña la forma de adorar a Dios correctamente, sin música instrumental, no, con música vocal, con la herramienta del Espíritu. Bendito sea el nombre de Jesucristo. A ver, ya han escrito muchos. Estamos a punto de terminar. Ya hay muchos textos, ya no sé dónde me quedé, pero Frank dice en IESS, no sé qué. Dice, entonces, ¿qué recibieron Eusebio, Joaquín y su esposa en IESS? No sé qué sea el IESS. Lo que sí te puedo decir es que todos los apóstoles tienen una fecha cuando reciben el Espíritu Santo. Así es. Juan lo recibió desde el vientre de su madre, Juan el Bautista. Jesús lo recibió ya de adulto, a los 30 años aproximadamente, 29, 30 años. Antes Jesús no había recibido, no era ungido, estaba sin el ungimiento del Espíritu Santo. Hasta que llegó la fecha cuando Dios lo ungió con el Espíritu, así lo dice en el libro de Hechos. Antes Jesús estaba aprendiendo, Jesús se capacitó, leyó la Torá, leyó los cientos de mandamientos que había en Israel, se capacitó y Jesús iba creciendo físicamente, intelectualmente también, iba creciendo en conocimiento y también en fuerza, en estatura, en edad. Y también Jesús tenía un proceso porque era un ser humano, era un siervo de Dios, fiel,
el apóstol de apóstoles, el más gran siervo de Dios, al quien le damos la gloria y la adoración. Bien, porque no adoramos a los apóstoles. Bien, entonces el apóstol Aarón Joaquín recibió el Espíritu Santo directamente de Dios. Nadie lo bautizó. Y también se bautizó a sí mismo como el apóstol Pablo en agua. Nadie lo bautizó. Él se bautizó. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Él recibió el Espíritu Santo directamente de Dios. Respondido, Franco. Dice lo real y verdadero, Fer, te contesten lo que te contesten, no estarás contento. Sí, así es. Ya estarás predispuesto a no aceptar nada. Eres un apóstata y saludos. Ya lo sabemos que es un apóstata. Solo por respeto a la demás audiencia le respondí, pero no es digno de estar perdiendo mi tiempo con este señor. Bien, Frank Herrera dice, pues tú mismo lo has dicho, hemos visto que muchos de LDM, incluyendo ministros y apologistas, se expresan con maldiciones o con insultos, entonces no los guías el Espíritu Santo. A mí no me consta lo que me puedas decir. Tú como apóstata, no me consta lo que me estés diciendo. Es fácil decir, si atacan al apóstol Nazón Joaquín, que no puedan atacar a un miembro o cualquier otro ministro. Si atacas a mi maestro Nazón Joaquín, a mi maestro elegido por el maestro Jesucristo, su superior, su salvador y mi salvador también, su maestro y mi maestro, si lo atacas al apóstol Nazón Joaquín, que no mientas. Te conozco cómo son todos los ex-LDM. Dicen, ya se fueron muchos mensajes, dice Lot Páez, Fer, no seas necio, mejor escucha y aprende. Ese ya no aprende ni volviendo a nacer. Lo real y verdadero dice, Dios te bendiga, Fer, arrepiéntete. Claro. Si estás allá, si eres ex-LDM por puro pecado, por delincuente, te invito, regresa. Pero si eres un ex-LDM porque ya rechazan la autoridad del apóstol de Dios, es más. Como dijo aquel personaje del Antiguo Testamento, si Jehová no puede salvarte, pues ¿quién soy yo para ayudarte y seguirte dando explicaciones y perdiendo mi tiempo en este espacio? Tú te lo buscaste, pues allá súfrelo. El que por su gusto muere, dice el dicho, hasta la muerte le sabe, la disfruta. Dice Franco Herrera, Moisés Lemos, sigues afirmando que me diste un mes para el debate, te pasas de... En verdad, Franco Herrera, en verdad, el apóstol Pablo se bautizó a sí mismo. ¿Cómo lo demuestras? No estamos hablando del bautismo. Ya te dije que no seas necio e impertinente. Ve y refuta el tema que acabo de mencionar. Tú que crees que te dirige el Espíritu Santo porque es una de las 3 personas de la Trinidad, a eso refútame. Yo ya demostré con evidencias que el Espíritu Santo no es ninguna tercera persona de la Trinidad. No es una persona. El Espíritu Santo es un don. Es una dádiva, es un regalo. Eso es lo que tienes que refutarme en este tema. Cuando estoy hablando del bautismo, entonces sí refuta eso. Siguiente, lo real y verdadero dice, tengo pruebas, Fer. ¿Ya viste, Fer? Nomás haces perder tiempo. Josafat López dice, en la Biblia hasta el propio Dios maldecía. Así que, Fer, atacas por atacar. Dice que leen la Biblia y no saben nada. Los mismos enviados de Dios maldecían a los apóstatas. Exacto. Bien. Hasta aquí hemos llegado con nuestra programación. Ya rebasamos la hora. No quería que llegáramos a eso porque tengo 10 minutos, tengo otra presentación. Y entonces, hasta aquí lo dejamos. Dios les bendiga.